Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. ¿Cómo conseguir que mi ex me deje en paz? Este domingo, mi ex novia de 2 años y medio finalmente regresó a su apartamento y descubrió que me había mudado. 3 semanas antes me llamó al trabajo y me dijo que nos tomaríamos un descanso y que ella se iría de viaje y que necesitaba resolver algunas cosas. Traté de razonar con ella y le dije que podemos hablar cuando llegue a casa. Ella dijo que estamos en un descanso y que hablaremos cuando ella regrese. Llego a mi casa y el equipaje de ella ya no está y una gran cantidad de su ropa y esas cosas. Paso los siguientes días llamándola y enviándole mensajes de texto sin ninguna respuesta. Unos días después de la semana siguiente, recibí una llamada de un amigo con el que lamentablemente no había hablado en más de 6 meses desde que tuvo que abandonar la universidad y me preguntó con quién estoy saliendo ahora. Le dije la misma chica. Él se quedó en silencio por unos momentos y luego dijo, lo siento, hombre, ella ha estado en este bar con un compañero donde él trabaja como 3 o 4 veces en la última semana. Le pregunto si vuelve a entrar, envíame una foto y dice que seguro. 1 o 2 días después, me envía un video de 3 minutos de ellos y estoy devastada por los últimos meses que hemos estado hablando de comprometernos y de cuántos niños y ya sabes a qué me refiero, estúpidos en el amor. Paso por toda la gama de emociones. Intento llamarla una vez más directamente al correo de voz. Y comencé a enfadarme y a pensar en todos los planes que yo tenía. Dinero que he estado ahorrando para un anillo y el dinero que había reservado para pagar el alquiler y los servicios públicos que uso para conseguir un estudio más cerca de mi escuela y mi trabajo. Este viernes recibí una llamada de ella mientras estaba en el trabajo y la dejé pasar al correo de voz. Durante el almuerzo escuché el mensaje de voz que decía, básicamente fue lo mucho que ella me extraña y me ama y ahora está lista para comenzar el próximo capítulo de nuestras vidas y regresará el domingo por la noche. ¡Qué gran tontería! En lugar de exponer esto con nuestros amigos y familiares, simplemente me lo guarde para mí y solamente me mude a un nuevo lugar solo. Llega el domingo por la noche y ella comienza a hacer estallar mi teléfono, lo cual ignoro, luego los amigos comienzan a llamar todavía ignorando y finalmente mi mamá me llama. Contesto, primero me pregunta si estoy bien. A lo que respondo que sí, luego pregunta dónde estoy. En mi apartamento, suena confundida. Pero mi ex dijo que te mudaste del departamento, yo sí, ahora tengo mi propio lugar. Ella dice que necesito llamar a mi ex y arreglar esta estúpida mierda, lo rechazo y le digo a mi mamá que ya no estamos juntos. Entonces mi madre me deja boquiabierto con esto. Te crié mejor que esto. Simplemente abandonar a alguien sin una explicación es inaceptable e infantil, llámala y luego cuelga. La llamo y le digo que ya no deseo tenerla en mi vida y por eso le envío el video. Y cuelgo. Unos 30 minutos más tarde me vuelve a llamar y me dice que estábamos en un descanso y que no puedes reprochármelo. Le digo que no se preocupe, que nunca más le reprocharé nada, le colgaré y la bloquearé. Entonces comienza mi ola de bloqueos. Si alguien me llama para entrar en razón o molestarme, simplemente cuelgo y los bloqueo. Agosto ha sido un mes difícil pero ya me estoy sintiendo mejor poco a poco. Edición 1. He estado hablando con ella en Facebook y desde entonces le envié el video completo. De la grabación de mi amigo. Edición 2. Mi ex vino a mi trabajo esta mañana, por suerte para mí no la extrañé. Una amiga que trabaja conmigo se llevó la peor parte de su desahogo, ella la agredió con violencia. Parece que finalmente se ha dado cuenta de que esto no es solo una pelea, dejó una carta de 10 páginas, una cronología de su descanso y registros de texto. Honestamente, nada de lo cual cambia, excepto que me hizo reír mucho. Actualizar. Estoy un poco preocupado por ella y sí, todavía la amo, pero sé que no puedo volver a estar con ella, he estado tratando de llegar a buenos términos y que sigamos adelante, pero no lo hará. Ella ha estado rogando y suplicándome que la lleve de vuelta y continúe nuestra relación. Le dije que la perdonaba, pero hemos terminado como pareja, no hay vuelta atrás. Actualmente me preocupa de que pueda hacerse daño a sí misma o, peor aún, no estoy seguro de cómo lidiar con esto o ayudarla a seguir adelante. Editar.
He llamado a sus padres para informarles del estado actual de los acontecimientos. Creo que voy a tomar un día de enfermedad mañana. No puedo lidiar con otro día en el que ella venga a mi trabajo y llore y me suplique. Gracias por su apoyo, comunidad de Reddit, y por los mensajes que me han enviado, son de gran ayuda. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.